Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En la versión internacional dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En esta oportunidad vemos este versículo que Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? A los apóstoles, una comisión, una misión, una meta que tienen que cumplir, un mandato que Cristo les dice, ¿no? Donde dice: por tanto, id y haced discípulos. Y es curioso porque mientras estudiaba esto, también lo confrontaba con un versículo de la Biblia, en donde está en Santiago 2:19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y pues uno, cuando estudia este tema, siempre sale a flote la temática o el estudio sobre si hay que ser creyentes o hay que ser discípulos, ¿sí? ¿Qué significa ser militante en Cristo? Entonces dice, es que es sencillo, solamente usted tiene que creer en el nombre de Jesús y será salvo, ¿no? Y a veces la gente lo confunde y dice: sí, yo creo, y como dice el dicho, de dientes para afuera lo dicen, pero realmente lo que nace en el corazón lo hace actuar de manera diferente, ¿no? O se olvida y dice: oh, yo creo a mi manera, y dicen: sí, acepto creer, pero no acepto ser un militante, no acepto ser un discípulo, no acepto tomar la cruz y seguir a Cristo. Entonces solamente se quedan en el panorama de creyentes. Y siempre me ponía a pensar en eso. Y cuando lo estudiaba me acordaba de esta parte, en donde es impactante, ¿no? Porque uno puede decir, cuando apenas estudia, dice: claro, bueno, los demonios, las huestes espirituales existen, pero increíble que creen y tiemblan, ¿no? Al punto de temblar. Y las anécdotas de Jesús en la Biblia dice que los endemoniados todos se sujetaban a él, se postraban y le decían, ¿no? ¿Qué tienes contra nosotros? No es el momento todavía aún de atormentarnos. En el caso de que les pide estos demonios que puedan pasar al cuerpo de estos cerdos, y los cerdos se despeñan. Entonces es curioso porque los demonios creen, ¿no? Obviamente la respuesta es clara, porque pues ellos estaban en otro momento, vivían en el paraíso, ¿no? Eran parte de la creación de Dios, aunque son creación, estaban en otro estatus, estaban en otra estatura, estaban en otro panorama espiritual, y ellos saben lo que significa la rigidez y la dureza de Padre. Ellos lo tienen bien claro. ¿Por qué? Porque Padre no les perdonó como a nosotros como raza humana nos perdona, creyentes de Jesús. Bueno, uno dice: me caigo, le pido perdón al Señor y me levanto y vuelvo a hacer las cosas de nuevo. Pues la raza de los ángeles no sucedió eso, ¿no? Dice que apenas encontró maldad en el corazón de Lucifer, de Luzbel y de los ángeles que seguían a ellos, Dios los desechó todos a la tierra, ¿no? No tuvo misericordia, porque no tenía que presentarse el panorama de la maldad en un lugar tan precioso como el paraíso, ¿sí? Obviamente la corrección se presentó a ellos, y ellos saben qué tan dura es la mano de Dios. Ellos saben qué tan fuerte, qué tan rigurosa,
qué tan poderosa es la mano del Padre. Y por eso dicen que creen y tiemblan. O sea, al punto de esconderse, de escaparse, de pedir misericordia, de arrodillarse delante de Jesús. Ese es el panorama de creyentes que son los demonios. Otra cosa es que ellos están en contra, ¿no? Ahora, son el lado opuesto a Jesús, a Dios. Pero en su momento pues creyeron. Otra cosa es que ahora pues en ellos, en su esencia, habita la maldad, la oscuridad, el orgullo y la ceguera para no darse cuenta que ellos son los mismos culpables de su desdicha, de haber sido sacados del cielo. Entonces, uno se puede hacer la pregunta, ¿no? ¿Dios qué busca de nosotros? Que seamos creyentes, que seamos soldados rasos, que seamos militantes activos, que seamos discípulos. ¿Qué es lo que quiere el Señor, no? Porque dice, cree. El Señor dice, cree en mí. Bueno, y hay muchas promesas sobre la familia, sobre el alma de uno, sobre el porvenir de uno mismo, ¿sí? Y principalmente la fe de uno y creer en Jesús es lo que a uno lo hace salvo, ¿no? No las obras que uno realice, sino decir, bueno, yo hago de lado mi orgullo, reconozco que soy un pecador, reconozco que he cometido muchos errores y admito que el único que me puede salvar es Jesucristo, el único que me puede sacar de este problema que tengo es Jesucristo. O sea, ese hecho nos hace salvos, pero esa creencia y ese concepto que tenemos lo debemos mantener durante los años, ¿no? Y eso es lo que va a diferenciar ciertos cristianos de otros cristianos. Uno les comparte la oración de fe a ciertas personas y en su momento lo reciben de corazón y uno se alegra, ¿no? La Biblia dice que el cielo hacen fiesta por una persona que se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Pero lo curioso es que de todos aquellos que reciben la oración de fe, no son todos los que al final serán salvos. Porque unos se caen del primer amor, otros dicen que en esta época de los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, su fe se va a enfriar, el corazón se va a empezar a endurecer, las raíces de amargura van a tener más fuerza, las raíces de rencor, las raíces de idolatría se van a arraigar más, porque estamos en una sociedad que eso es lo que nos inculca diariamente, a odiar, a repudiar, a despreciar, a juzgar, a criticar. Eso es lo que la sociedad presenta. Nosotros como creyentes siempre estamos así, ¿no? Siempre estamos golpeados de todos los lados. Siempre, si usted se pone a analizar un día de lo que ve, de lo que escucha, de lo que analiza, siempre van a ser choques, en donde lo va a confrontar su fe, en el sentido de que, este me hizo algo, pues lo voy a repudiar, esta persona no la puedo perdonar, esta persona no merece mi perdón. Son muchos los panoramas en donde a uno se le presentan, o los placeres de la vida, los distractores de la sociedad, ¿sí? Son muchos los que determinan si un creyente permanece en la fe o un creyente va en declive. En algún momento un creyente puede decir, yo creo con todo mi corazón que Jesús es el Señor, pero al año, a los 2 años, ya no va a creer de la misma manera. ¿Cómo se refleja eso? Porque se deja llevar más por las vanaglorias de la vida, por los distractores de la sociedad, por las maldades que nacen del corazón. No que nosotros no las tengamos, las tenemos, sabemos que tenemos. Otra cosa es que el Señor nos permite tener dominio propio para calmar eso y que salga a la flote la luz en lugar de la rabia. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? O sea, Dios sabe el límite de un humano. Pero hay gente que se va a dejar llevar por ese sentido y en lugar de andar por las sendas derechas se va a desviar. Y al final va a decir, sí, yo en algún momento hice la oración de fe. Y se van a dar cuenta que cuando se presenten delante de Dios, no había sido suficiente solamente decir, sí, yo creo en Jesús en ese momento. Sino que eso que creyó, tuvo que haberlo cuidado y mantenido a lo largo de los años. De ahí que, por ejemplo, los demonios creen, tiemblan y están condenados. Perfectamente muchos cristianos creyeron en su momento y ahora tristemente estarán condenados. ¿Por qué? Porque su corazón se enfrió, porque les entró incredulidad y al final la fe era vana, ¿sí? Entonces uno se pone a pensar, dice, esto de la fe es de cuidado, es de mantenerlo, ¿no? Es algo delicado. La fe nos hace salvos,
está dicho, creer en Jesús nos hace salvos. Pero eso significa que nosotros cuidemos todo eso a lo largo de nuestra relación. Entonces de ahí que uno ya pasa de ser creyente inicial a ser un militante activo. ¿Sí? ¿Qué es un militante? Una cosa es un militante retirado, otra cosa es un militante activo. Un militante activo que tiene fuerza, tiene estado físico, tiene carácter, tiene valentía, tiene gallardía, tiene el conocimiento claro, sabe cómo usar las armas, sabe cómo desenvolverse, todo lo tiene fresco porque está activo. Un militante retirado le falla el estado físico, ya no se acuerda de ciertas cosas, ya no es la misma fuerza, ya no es la misma valentía. De ahí un cristiano activo, que es alguien que tiene claro la palabra de Dios, alguien que la tiene fresca en su corazón, en su mente, no que se la sepa de tapa a tapa, pero sí lo que lee haya una reserva en su corazón y en su mente de palabra, que cuando venga el día malo, ¿qué va a hacer usted? Lo va a utilizar de herramienta para defenderse, ¿sí? Porque eso es lo que hace la palabra. Cuando estamos mal, buscamos la palabra que Dios nos ha dado. Si estamos más mal, pedimos consejería, porque a veces se ha nublado nuestro juicio y necesitamos que alguien nos aclare, que alguien nos dirija. Pero en fin, la palabra es la que da el consejo, el Señor a través de la palabra, ¿sí? Entonces es alguien que tiene fresco el conocimiento, sabe que hay que orar mañana, tarde y noche, sabe que hay que orar por los alimentos, sabe que hay que darle gracias a la vida, sabe que hay que ser agradecido, sabe que hay que diezmar, que hay que ofrendar. Eso es un cristiano activo, ¿no? Un cristiano que está en constante, ¿qué? En constante comunión con el Señor. Que usted puede andar en la calle y puede estar hablando con Cristo, puede estar orando en lenguas, ¿sí? Puede estar orando continuamente. No, a veces no es necesario que haga un gran ritual, como podemos decir así, en la estructura del culto. Usted en su intimidad tiene su intimidad con Cristo. Pero el cristiano inactivo, ¿qué es? El que se me olvidó de orar en la mañana, se me pasó orar por los alimentos, me da pereza orar, mañana oro, ya no leí la Biblia, mañana la leo. Es el cristiano que pospone las cosas que están bajo su responsabilidad, porque al fin de cuentas nosotros tenemos bajo nosotros mismos unas responsabilidades que están para nuestro cuidado y por nuestro cuidado. Si usted lee la Biblia, es para su cuidado y por su cuidado. Si usted diezma y ofrenda, el que está siendo cuidado es usted mismo, por ejemplo, de la mano del devorador. Entonces, eso es un cristiano activo y un cristiano inactivo, un militante. Y de ahí ya pasamos a un panorama superior, ser discípulos, tomar la cruz, seguir a Cristo y en cierta manera tratar de cumplir lo que Dios nos manda a todos como cristianos, ¿sí? Que no es que necesariamente porque es evangelista no puede compartir, que al fin de cuentas la Biblia dice hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, los que son cabeza de hogar saben que tienen una responsabilidad porque tienen una microestructura eclesiástica en su hogar, que padre y madre son sacerdotes sobre los hijos, podríamos decir, ¿no? Porque están puestos como autoridad. O sea que los primeros discípulos de los padres van a terminar siendo los hijos, ¿no? Porque los va a instruir a que crean en Jesús, les va a enseñar cómo deben seguir a Jesús, les va a enseñar cómo ser un militante activo y al final van a inculcar en ellos que sean discípulos, que se conviertan en discípulos. ¿Para qué? Para que ellos repliquen lo que aprendieron, o ya bien sean sus hijos, o ya sea bien en personas cercanas a su entorno. O sea, nosotros replicamos lo que Dios nos enseña. Jesús se los enseñó a los discípulos, y los discípulos lo replicaron ¿con quién? Con sus discípulos, y así sucesivamente, ¿sí? De ahí que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la principal doctrina que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos son los mandatos de Cristo, ¿no? Las enseñanzas de Cristo, porque Cristo vino a la tierra para hacernos la ley más fácil, nos la simplificó de una manera que podamos entender, y por eso decía las parábolas, para que sea más entendible al oído vulgar. En esa época era el oído vulgar el que entendía, ¿no? Porque los fariseos perfectamente podrían entender, entre comillas, si se les hablaba de la ley, pero ni siquiera así.
Pero para la gente que vino Cristo, entendía el pequeño, el grande, el pescador, el publicano, entendían todos. ¿Por qué quería hacer eso Jesús? Porque decía que quería volver a traer a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? O sea, que no se pierdan ninguno de ellos, de los que Dios le entregó. Dice que lo único que se quita de esa promesa es Judas, ¿no? Dice, ninguno de los que me entregaste se ha perdido, a excepción del hijo de perdición, que es otro tema, pues, que estuvo predestinado él para eso. Y es curioso, ¿no? Uno se pone a estudiar eso y estuvo predestinado. La Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y a mí me sale a decir un líder, ore para que el Señor siempre lo utilice como vaso de honra, como utensilio manejable en sus manos. Porque Faraón fue un instrumento de Dios. ¿Cómo lo utilizó? Endureciéndole el corazón, para que Israel saliera ¿qué? Así en conflicto, para Dios demostrar el poderío sobre Egipto. Nabucodonosor fue otra persona utilizada a Dios de manera bien y de una manera negativa, en el sentido de que también lo hizo endurecerse. ¿Y qué fue el castigo de él? Convertirse en una bestia por completo, ¿no? Entonces, ese panorama es inquietante, pero gracias a Dios nosotros estamos como iglesia presentes en donde podemos echar de mano la oración, el Espíritu Santo que nos dirija para hacer ¿qué? Vasos de honra. Y ya no quedarnos en el panorama de creyente, sino ser un militante activo y convertirnos en un discípulo. Al momento nosotros de que recibimos un servicio, ya nos convertimos ¿qué? En personas que tenemos una responsabilidad, ¿sí? Al que canta, su responsabilidad anímica o material es que estudiar las canciones, y su responsabilidad espiritual ¿qué es? Que tenga una comunión constante con Cristo para que cuando venga acá sea utilizado por el Espíritu Santo y transmita eso. La persona que da la palabra, estudiarla, y tener también la comunión con Cristo y poder otorgar aquello que Dios le ha revelado en su momento, porque es curioso, ¿no? Todos los que comparten, todos los que predican, terminan de predicar y es como si usted no hubiera sido el que enseñó, como si fuera tomado por el momento, de ahí su vida sigue siendo normal. Entonces, a eso es lo que Dios quiere de nosotros, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Nosotros somos la réplica de alguien. Nosotros somos la réplica de alguien que fue discípulo y que ahora fue nuestro maestro. En su momento, el apóstol o los pastores que tuvimos de momento fueron nuestros maestros o son nuestros maestros. Y nosotros nos convertimos en discípulos. Y así nosotros lo vamos a replicar, ya sea en una familia o en el entorno cercano, o aquellos que Dios pone a nuestra cercanía para compartirles de Cristo. ¿Para qué? Para que lleven ese mismo proceso, creyentes, militantes y discípulos. Que muchos reciben y pocos se salvarán, pues no es algo que está en nuestras manos, es algo que está en las manos de Dios, ¿no? Muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos. Nosotros cumplimos en ¿qué? En tratar de hacer la obra de Cristo, de compartir la palabra, aunque lo rechacen, aunque lo nieguen, aunque lo insulten, habrá también gente que lo acepte, que lo reciba y que lo crea. O sea, de todo se encuentra en eso. Y como le digo, el creyente discípulo y el creyente militante tiene una característica, que el creyente que se va en declive va perdiendo, que es el temor. Una persona que dice, no, si el Señor me perdona todo, sigo haciendo las cosas escondidas, es un creyente que ha perdido el temor de Dios. Y hace cosas que no están bien y sabe que no están bien y aún las sigue haciendo. Es una persona que ha perdido temor de Dios. Cree en Jesús, pero perdió el temor. Sí, yo creo en Jesús y le pido perdón. Y en la intimidad lo vuelve a hacer. Y ni siquiera los demonios son así. Porque los demonios, ¿qué dicen? Creen y tiemblan, tienen temor. Y el creyente que va en declive a veces hasta pierde el temor. Y es de asombrarse, porque no podemos caer nosotros peor que los demonios. Nosotros somos llamados a que la raza humana se levante a la creación original de Dios. No podemos ser una raza caída como
la sociedad, como el mundo de afuera. Estamos llamados a rescatar la estructura original de Cristo. Cristo quería que los hombres fueran a su imagen y semejanza, con unas características buenas, perfectas, en el sentido de que eran temerosos de Dios, de que creían, ¿sí? De que llevaban una vida respetando la palabra, siendo temeroso, en cierta manera moral, podríamos decir. Si tenía una estructura familiar, pues saber cuidar, saber enseñar, saber formar esa familia. Si no había una familia, pues que usted misma sepa formarse, sepa cuidarse. Y uno se da cuenta, la sociedad cada vez va en declive, y la raza humana ahora ya no sabe ni si es hombre o mujer, y tantos temas controversiales. Dios nos llamó a otro panorama, al panorama real de la creación. Pero eso lo hace una persona que no solamente se quedó en creer, sino que aceptó también ser militante y ser discípulo. Porque el discípulo que está en constante aprendizaje, ¿sí? En constante aprendizaje, y va aprendiendo y se va alimentando de la palabra y va desarrollando su fe también. El creyente que va en declive se estanca. De ahí que, por ejemplo, asisten 2, 3, 4 cultos y se desaparecen después. Y después de 2, 3 meses vuelven a aparecer, porque les ha sucedido algo tan nefasto que vuelven arrepentidos. ¿El Señor es tan amoroso que los vuelve a recibir? Claro, que los vuelve a recibir. No se sabe hasta cuándo. A nosotros como hombres no nos es dado, ¿no?, determinar el Señor hasta cuántas veces perdona a alguien. Uno dice, oye, esa persona no es digna de estar delante del Señor, porque viene, se cae en pecado, vuelve y cae en pecado. A nosotros no nos es permitido. A lo mejor esa persona hasta el final de su vida Dios le ha permitido que caiga y que se levante. Pues el amor de Dios es así, ¿no? Hay otros que nos hemos dado cuenta que a veces no, que a veces una es la caída y es tan terrible la caída que no se vuelve a levantar de ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, que cuidemos, que mantengamos y preservemos esa creencia que nosotros dijimos al momento de decir, sí, creo en Jesús, creo en el Hijo de Dios, creo que Él me salvó, creo que está grabado mi nombre en el libro de la vida. Si usted sigue manteniendo esa creencia, esa certeza, y se ha convertido en un militante activo, un cristiano activo que ora, que tiene comunión con Dios, que medita en la palabra de Él, y ahora es un discípulo que le enseña a los suyos la palabra de Dios, que trata de formarlos para que vayan por el camino del bien, es un reflejo de que va en esa lucha, va en esa batalla, ¿no? A diferencia de decir, sí, yo en el año 1900 creía en Jesús. Ese ya se fue para abajo. Lo que tenemos que es ser constantes. Que yo creo que a todo cristiano le pregunta cuál es la clave. La clave aquí es ser constante, ¿no? Que al final de sus días, como dijo Pablo, ya a la víspera de la muerte, he terminado la buena batalla de la fe. Y como murió degollado. O sea, a los ojos humanos fue una pérdida, pero a los ojos espirituales fue una ganancia, porque hasta el fin de su vida tuvo la certeza en Cristo Jesús, que es lo que se trata. Que hay días que amanecemos mejores, que hay días que amanecemos peores, que hay días que queremos soltar la toalla, que hay días que ya no nos soportamos ni nosotros mismos, que hay días que sale lo peor de nosotros, claro, porque pues así somos, ¿no? Somos humanos, todos tenemos algo interno que nos aflige, que nos trata de destruir, entre comillas, nos trata, pero no lo va a lograr porque más poderoso es el Señor que está con nosotros. Sí. Lo importante es la firmeza, la fortaleza, la valentía en el ámbito espiritual. Que si hoy amanecí decaído, ser consciente pues que Dios lo va a levantar y que mañana será otro día. O si está pasando por una aflicción, pues la aflicción terminará en algún momento y será levantado, ¿sí? Que quiere soltar la toalla, quiere soltar el servicio, quiere soltar la creencia en Jesús, ser consciente que eso sucede, pero que lo importante es no soltar aquello que Dios le ha dado, que aunque se sienta lo peor del mundo, Dios lo ha amado primero, y si le ha dado algo, cuide ese algo que
todo panorama negativo es temporal. De ahí vienen mejores tiempos, porque Dios dice que quiere lo mejor para nosotros. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Como me decía un pastor, todo es todo. No solamente que seas prosperado en el ámbito económico, sino en todo, en tu salud espiritual, en tu salud física, bienestar familiar, unión familiar, ¿sí? Que traten de defender a su familia capa y espada del adversario, del enemigo, sus propias vidas también. Entonces de eso se trata, no solamente quedarse en el ámbito de creyentes, sino alcanzar el discipulado que Dios nos ha llamado. Vamos a ahora. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, en este día, por tu misericordia, Señor. Permite en el nombre de Jesús declarar que los diezmos y ofrendas de tus hijos son bendecidos, bendito Señor. Bendecidos sus economías, bendecidos, bendito Señor, la provisión que le entregas a cada uno, Señor. Que de la misma manera que dan, Señor, tú seas también retribuyendo su fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Dios, porque al día de hoy, Señor, nuestra certeza, nuestra firmeza en Cristo Jesús sigue en pie, Señor. Gracias, bendito Señor, porque has permitido que podamos cuidar esa relación, esa intimidad contigo, Señor. Has permitido, Señor, que esa creencia en Cristo Jesús, esa creencia en tu divinidad, Señor, en tu poder, siga permanente, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has dado las herramientas suficientes para tener una comunión contigo, Señor, para tener una relación contigo. Y aún gracias, bendito Padre, porque nos permites alcanzar, Señor, una militancia activa, Señor, a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra, Señor. Y aún, Señor, el panorama de convertirnos en discípulos tuyos, Señor. Que por tu misericordia nos permitas alcanzar, bendito Dios, ser discípulos tuyos y cumplir, bendito Dios, para aquello que nos has enviado, Señor, a este mundo. Permítenos, Señor, que en tu nombre, bendito Padre, podamos compartir de la buena nueva, Señor, de ti. Que en tu nombre, bendito Señor, podamos declarar aquello que no es como si ya fuera, Señor. Que en tu poderoso nombre, Señor, podamos declarar, Señor, libertad, Señor, sobre aquellas personas que hemos compartido de tu palabra, con aquellos que les hemos hecho recibir la oración de fe, Señor, como en algún momento nosotros la recibimos, Señor, de aquellos que tú utilizaste como instrumentos divinos, Señor. Permítenos, Señor, en fe declarar que aquellos que han recibido de tu palabra se puedan mantener firmes en la fe en Cristo Jesús, Señor. Oramos e intercedemos por aquellos que han recibido, Señor, de tu palabra, por aquellos que han recibido la oración de fe, porque creemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sin antes cumplir aquello que tú has dictaminado.
todos aquellos que han conocido de tu nombre, Señor, de tu poder, puedan levantarse, Señor, firmes, y que su espíritu, Señor, escuche la voz de su Creador. Aún bendice, Señor, cada una de las vidas que están aquí, Señor, de las que no han podido estar, para que seas tú, Señor, llenando de fortaleza y de ánimo sus corazones. Quita toda raíz negativa, Señor, de los corazones. Quita toda raíz negativa, Señor, que pueda destruir nuestra comunión contigo, Señor. Permítenos declarar, Señor, que tu Santo Espíritu redarguye los corazones, bendito Dios, que aún tienen a flote oscuridad. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu redarguya de pecado y nos dé arrepentimiento verdadero, Señor, para cambiar aquellas cosas que aún nos atan, Señor. Permite, Señor, que, como dice tu palabra, sea más de ti en nosotros y menos de nosotros mismos. Que sea más de ti, Señor. Que sea más de ti, Señor, en nosotros. Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo, sabemos las misericordias innumerables que haces en nuestra vida. Y reconocemos, Señor, que caminamos por fe y no por vista, Señor. Y declaramos también, Señor, que ejercitamos nuestra fe, Señor, para agarrarnos de una comunión más íntima contigo. Y permita, Señor, que seamos creyentes en declive. Y permita, Señor, que nuestro amor se enfríe hacia tus cosas, Señor. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca. Permítenos, Señor, ser vasos de honra para ti. Permítenos, Señor, siempre ser vasos de honra y barro moldeable en tus manos, Señor. Permítenos, bendito Señor, ser moldeables hacia ti, Señor, con un alma sometida y un espíritu fortalecido, Señor. Permítenos tener las herramientas, permítenos, Señor, tomar las herramientas necesarias para defender, Señor, esa posición en Cristo Jesús, para defender, Señor, esa creencia, esa militancia, ese discipulado del adversario, Señor, y aún de nuestros mismos pensamientos, Señor. Permítenos declarar, bendito Señor, que nos paramos firmes en pie de lucha, sabiendo que nos demandas de nosotros que seamos esforzados y valientes, Señor. Para seguir creyendo en ti, Señor, para estar afianzado sobre la roca que es Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a aquellos que no han podido estar desde el lugar donde se encuentran. Bendice, Señor, sus pensamientos. Bendice, bendito Señor, la intimidad y el esfuerzo que hacen, Señor, para tener una relación contigo. Aún bendice, Señor, cada acción que ellos realizan para negarse a sí mismos y seguir creyendo en Cristo Jesús, Señor.
Bendice todo esfuerzo, Señor. Bendice todo sacrificio. Bendice toda negación que nosotros mismos hacemos para tratar de agradarte a ti, Señor. Sabemos que recibiremos recompensa mayor, Señor, de nosotros. Y bendícenos, Señor. Permítenos aún bendecir a los nuestros, bendecir a aquellos que van detrás de nosotros, Señor, para que seas tú marcándoles el camino que deben seguir, así como tú por tu misericordia nos lo trazas, Señor. Bendice, Señor, esta semana en desarrollo. Bendice, Señor, cada vida secular. Bendice, Señor, cada ministerio, cada servicio. Bendice a nuestros maestros, pastores, líderes, Señor, apóstoles. Bendice, Señor, aún a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, aquellos que se levantan en contra de nosotros. Bendícelos, Señor, para que seas derramando de tu amor sobre ellos. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos protejas en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.